Pues bienvenidos a este cuarto capítulo del podcast El Poder Transformador de la Educación. Hoy con mucho gusto, como les había prometido, tengo a nuestra invitada de lujo, Roxana Rosas Fregoso, doctora en Derecho. Un gusto tenerte aquí con nosotros, una gran felicidad. Yo te conocí hace muchos años, ya hace algunos años, lo cual pues revela nuestras edades un poquito. Te conocí siendo una alumna muy destacada, representando a nuestro estado de Baja California en un concurso nacional. Tú ibas en taller de lectura y redacción, yo iba en contabilidad. No ganamos, pero nos divertimos bastante. Sí. Y bueno, un orgullo tenerte aquí. Después de todos estos años, sigues siendo muy destacada. Eres una profesional que yo respeto, admiro. He seguido a través del tiempo, viendo que tienes muchos reconocimientos a nivel internacional. Y además, pues un grado de doctorado que a mí me llena de orgullo, me inspira bastante. Y por eso te invité, porque quiero escuchar tu trayectoria, cómo le has hecho para llegar hasta acá, cómo fuiste tomando tus decisiones. Y también sé que eres profesora y me gustaría escuchar un poco acerca de eso. Así que si gustas iniciar presentándote, dándonos un poco de tu recorrido, de cómo has llegado hasta ahora, tu carrera inicial y cómo has seguido en esa ruta. Gracias. Muchas gracias, Isaac. En verdad es un honor estar aquí, poder compartir con tu público. Y es verdad, me dio mucho gusto reencontrarte recientemente, me llenó de profunda alegría y recordar pues aquellos años de preparatoria en el que compartimos experiencias académicas juntos. Es un placer en verdad poder hablar sobre todo de una de las etapas más importantes para mí en mi formación, que es la parte de la docencia, y creo que es una oportunidad que tenemos, estoy convencida que es una oportunidad que tenemos para poder retribuir a la sociedad mucho de lo que nos ha brindado. Al final del día, yo me he formado en instituciones en su mayoría públicas. Por ejemplo, recientemente pues mi doctorado en Derechos de la UNAM, nuestra Universidad Nacional, y estudié mi licenciatura en Derecho y mi maestría en la Universidad Autónoma de Baja California. Y mi especialidad la hice en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y otra especialización la hice en American University, Washington College of Law, pero los grados, digamos, relevantes han sido en escuelas públicas, y por eso, pues desde hace más de 11 años he participado en la Facultad de Derecho UABC impartiendo clases como profesora de asignatura. Actualmente soy investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya tengo 3 años como investigadora de tiempo completo. En el instituto, que tiene su sede en CEU, en Ciudad Universitaria, en la UNAM, somos alrededor de 117 investigadores. Wow. Y donde pues desarrollamos actividades en distintas áreas del derecho, pero sobre todo con esta perspectiva de incidencia social para procurar entender mejor los fenómenos desde el mirador del derecho y poder buscar soluciones, por supuesto. Claro. Yo me he enfocado principalmente, como mi sede está en UNAM Tijuana, que recientemente se abrió, mucha gente todavía no nos conoce, pero en este año estamos operando una sede externa de la Universidad Nacional aquí en Tijuana, en el Soler justamente, y es una sede que es una extensión del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente estamos 3 investigadores y algún personal también administrativo y técnicos académicos. Esperamos crecer. En algún momento se plantea que esta estación noroeste de investigación y docencia, como se llama, de UNAM, tenga más de 30 investigadores en algún momento. Esa es la intención. Y una de mis líneas que quería empezar a compartirte de trabajo es la migración, el derecho internacional de los derechos humanos, y recientemente también he estado explorando la parte de la responsabilidad jurídica de los médicos. Claro. En el contexto del acto médico, tengo ya 2 años impartiendo clases en la Facultad de Medicina de UABC, en una materia muy reciente que acaba de aperturar la carrera de medicina, sobre aspectos que tienen que ver con derechos humanos de los médicos y la responsabilidad jurídica derivada del acto médico. Recientemente, pues seguramente la población en general ha observado pues distintos casos sobre negligencia, mala práctica, y por eso UABC, Facultad de Medicina, ha tenido esta intención de formar también a sus médicos en este conocimiento pues sobre cómo evitar, ¿no?, llegar a estas consecuencias que pueden generar dinámicas de conflictos entre los médicos y los pacientes. Wow, me parece extraordinario tu dinámica de explicarnos, de darnos a conocer incluso algunos términos técnicos, pero lo haces de una manera
pues muy elocuente. Digo, es una característica que tenemos desde que te conozco. Tú has estado en oratoria y en muchos medios que te han permitido expresarte de una manera muy, muy directa y muy clara. Pero también quiero ver cómo, si tú has identificado a través de tu formación, cómo empezaste quizás con mucha ilusión tu carrera de Derecho, y después te has ido transformando en esta profesional que tiene toda esta presencia, esta capacidad de impactar con sus ideas, con sus palabras, no solamente a un grupo de alumnos, sino, como dices, a una sociedad, e incluso también un programa académico, porque me imagino que tú también, con todo este impacto que estás creando desde tus investigaciones, desde tus aportaciones, tus artículos, ya estás también influenciando de alguna manera que se abran nuevas materias, que se mejoren los programas académicos. Cuéntanos, por favor, al respecto. Bueno, ahora me voy a concentrar. Muchas gracias por tus palabras, de verdad las aprecio mucho, porque pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y es pues muy satisfactorio escucharlo de alguien que te ha visto crecer, ¿no? Y que te ha estado desde cuando éramos pequeños, adolescentes, ¿no? Menores de edad incluso, niños y niñas, y ahora pues somos ya todos unos profesionistas adultos, ¿no? Incluso en mi caso iniciando, ¿no? Con la maternidad, y pues también un nuevo regreso a esta parte. Pero ahora yo quisiera comentarte una de las pilares más importantes, yo creo, de lo que estaba desarrollando actualmente, que es la parte de la migración. Y cómo estoy buscando la manera como desde el derecho se puedan insertar remedios para que pueda haber esta dimensión de la no discriminación para las personas migrantes. Hemos tenido en Tijuana y en Baja California, por eso es que la UNAM tuvo la intención de abrir una sede en Tijuana, principalmente pues por el tráfico transfronterizo, la cuestión migratoria, las relaciones transnacionales México-Estados Unidos. Hay distintos temas que nos unen, contaminación ambiental, y todo esto tiene impactos jurídicos. El área que yo he profundizado, que es la migración, pues en nuestra sociedad de Baja California pues, nos jactamos en muchas ocasiones de ser una población que recibe a las personas migrantes. La mayoría de la población no ha nacido aquí. Yo soy tijuanense, pero la mayoría de mis amigos, conocidos, colegas no lo son, y abrazamos sobre todo la migración interna, ¿no? De Sinaloa, de otras partes del sur del país. Pero en el 2018, que recordará la comunidad, hubo un fenómeno de caravanas migrantes donde hubo grandes desplantes de xenofobia, de discriminación, de racismo. Incluso hasta surgió el fenómeno de Lady Frijoles, ¿no? ¿Te acordarás? Claro, donde, sí. Donde había este desprecio por lo extranjero, el creer que si el gobierno de la república brinda ayuda a las personas migrantes, le está quitando a otra parte de población vulnerable, como podría ser la población indígena o población en situación de calle, o niñas y adolescentes en situación de calle. Pero la realidad de las cosas es que son temas que se deben tasar de forma diferenciada para que no nos confundamos en creer que eliminar o brindar ayuda a personas migrantes quita o resta la ayuda que se puede brindar en otras áreas tan necesarias del país, como la población en pobreza o en pobreza extrema. Y me he ocupado de abanderar, digamos, un poco desde la academia, la lucha por los derechos humanos de las personas migrantes, el buscar que se elimine el discurso de odio, de discriminación. Este año me gustaría compartirte, yo creo que uno de los logros más importantes que realicé en julio de este año, fui reconocida por la Universidad de American University, Washington College of Law, con un premio. Este es el año donde la Universidad de American University destinó a la lucha contra la discriminación. Es una academia que se ocupa de los derechos humanos, y cada año eligen un tema central y convocan a toda la comunidad de abogados del mundo a escribir un ensayo sobre el tema que eligen en derechos humanos. Y este año eligieron el tema de discriminación. Y yo escribí sobre la discriminación del sector migrante e indígena mexicano, ¿no? Y cómo
vivimos un fenómeno en el cual no reconocemos que estamos en una sociedad racista, una sociedad donde hacemos diferenciaciones por el color de nuestra piel, por nuestro origen étnico, ¿no? Y a pesar de que todos somos mexicanas y mexicanos, tenemos distintas clases o categorías de mexicanidad, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, la población afromexicana, que ha sido apenas reconocida en el 2016 en la Constitución, o la población indígena, ¿no? Que pues ha sido reconocida en la década de los 90 en el marco constitucional, pero que en la realidad de las cosas y de la situación y del contexto actual, pues es una población que ha sido olvidada y que observamos con discriminación, incluso con desprecio, y mi ensayo se llama El repudio y la aversión por lo étnico y por las personas migrantes de origen étnico, y cómo esta sociedad tiene un legado de discriminación y racismo que proviene desde incluso la colonia, cuando se estableció un sistema de castas y donde pues en el mestizaje obviamente la población española tenía pues una dimensión de superioridad respecto de la población mexicana, y la población indígena se catalogó como el sector más bajo en un contexto social, y esas ideas, aunque ya no estamos en ese momento histórico, prevalecen en la mayor número de capas sociales, y eso es lo que no reconocemos. No reconocemos que desde nuestro constructo histórico tenemos una situación inherente, o hacemos una inferencia, una discriminación que incluso está normalizada, y eso es de lo que hablo en ese trabajo, y recibí el primer lugar en el ensayo en español. Dan 2 premios, un ensayo en inglés y un ensayo en español a nivel mundial, y creo que soy la primera mexicana en ganar ese premio en esa universidad. Pero lo más importante, yo creo que es visibilizar este tema, y creo que fue muy impactante la manera como hice este abordaje, por lo que yo creo que fue muy llamativo el tema, reconocer que los mexicanos discriminamos, somos racistas, y esto viene casi en nuestro ADN, sí. Porque así culturalmente, de forma empírica, hemos adquirido estas ideas en las que si incluso datos, ¿no? Pues, que pueden ser palpables, nos establecen que por lo general la población que tiene un color de piel pues blanco, o más con esta línea cercano al caucásico, tiene mayores oportunidades, sí, de poder acceder a mejores empleos o un tratamiento diferenciado que puede conducir a estos privilegios que para personas que están en esta posición son a veces invisibles, ¿no? Claro. O que se obvia la realidad de cómo se discrimina a las personas con un color a lo mejor más cercano a los rasgos fenotípicos o los rasgos especiales de las personas indígenas, ¿no? De las comunidades étnicas, y cómo las personas que conforman estas comunidades también han sido personas y sujetos subvalorados. Incluso ya hay investigación, y yo hablaba un poco de esto, que se llama injusticia epistémica, o injusticia que implica desvalorizar el conocimiento que te puede proveer un ser humano. Y para las comunidades indígenas existe todo un abordaje de injusticia epistémica, es decir, si nosotros escuchamos que una persona de una comunidad indígena nos brinda un remedio para la salud, y versus el planteamiento de un medicamento de un médico, inmediatamente desechamos la postura de la persona a lo mejor que pertenece al grupo étnico, y esto se conoce como injusticia epistémica, ¿no? Son personas que se les brinda esta oportunidad de acceder o de compartir ese conocimiento que tienen para el mundo y para mejorar el mundo, y cuando gran parte o en gran medida muchos remedios y medicamentos surgen de esta herbolaria y de estos conocimientos ancestrales, y desde esta perspectiva de cosmogonía o de cosmovisión que tienen del mundo, y cómo desde lo natural han aprendido a sanarse, ¿no? A curarse, y pues en general yo creo que este es un tema que debemos hablar, porque si lo ponemos sobre la mesa, pues podemos ya no verlo como un hito, como un tabú, y sino aceptar que en México hay una sociedad racista. No, me agrada muchísimo que traigas el tema a la mesa, porque digo, además de conocer tu experiencia, yo sí quiero tocar un poquito el tema de cómo
trascendiste a lo mejor muchas cosas que incluso personalmente tuviste que aprender, reaprender y corregir de tu propio sistema de creencias, porque como dices, no es algo que tú juzgues y digas ahora todos los mexicanos están mal menos yo, sino que también personalmente tuviste que integrar nuevas ideas y creo que esto es parte de la tesis de este podcast, que la educación nos transforma y nos transforma desde nuestras creencias incluso más profundas, nos hace conscientes de situaciones de las que no podíamos percibir, y yo creo que es muy similar lo que estás mencionando. No lo quiero igualar a ningún nivel de sensibilidad, pero yo he aprendido mucho acerca del machismo. Yo realmente fui descubriendo con mucho shock, con un impacto tremendo, que yo tengo muchas conductas machistas, y no puedo decir que tenía, porque y todavía las mantengo, porque incluso algunas no soy conscientes. O sea, creo que en la educación nos damos cuenta incluso de que no solamente aprendemos, sino también tenemos que desaprender y corregir y volver a aprender nuevas características. Y quería preguntarte si dentro de tu actividad docente te ha tocado integrar, digo, nuestra ciudad es muy diversa. Yo propiamente soy migrante, como bien mencionas, yo vengo de la Ciudad de México. Yo me enfrenté a un choque cultural. Yo llegué creyendo que el DF era lo máximo, en su momento todos le llamamos el DF, y llegué aquí, yo era el chilango, y fue un tema de adaptarme, aprender y también, pues bueno, progresar, a pesar de que la cultura que tenía era diferente, adaptarme más a la cultura de Tijuana. Pero te toca en tu aula seguramente integrar personas de diferentes orígenes, y me refiero a todo, étnico, o racial, o de color de piel, y también de ciudades que vienen de otros lugares. ¿Cómo te ha servido toda esta investigación que has hecho para integrar, para impulsar, para que incluso tus alumnos puedan ser también más conscientes de esta realidad en la que estamos en México? La docencia es una experiencia muy compleja, muy diversa, pero también tiene que cumplir al final del día con una misión transformadora. Y es muy compleja porque estás en grupos que tienen pues estas características heterogéneas, que pueden ser distintas culturas, que también incluso distintas ideologías, religiones, y sobre todo en un aula donde están futuros o futuras abogadas y abogados, pues a veces puede ser un poco más ríspido, ¿no? Estas situaciones y estos contextos, y de cierta manera la docencia también nos hace, si uno lo permite desde lo profesional y lo personal, más empáticos y más empáticas para poder observar estas realidades y poder hacer un ejercicio de cohesión. Tampoco podemos ir evangelizando con nuestras creencias y nuestras ideologías, pero sí tenemos una misión de formación. Sobre todo yo lo observo en el aula de licenciatura. Por ejemplo, yo soy profesora del doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero ahí yo siento que mi misión ya no es de formación como lo es en un aula de licenciatura. Claro. Y disfruto mucho más esa misión porque tienes la oportunidad de enseñar hábitos de estudio, tienes la oportunidad de poder romper con esquemas, paradigmas, estereotipos, ¿no? Partir con algunas enseñanzas que tal vez en otros niveles, como una maestría o un doctorado, ya no es tan fácil que los asimilen, o que en muchos casos pongan obstáculos, y que pueda ser tan invasivo que pueda ser molesto en una clase donde el propósito es otro. Claro. Y la licenciatura es tierra fértil para poder realizar esta misión que tú mismo mencionas, buscar cómo la educación puede transformar. Claro. Y por ejemplo, pues puede haber alumnos y alumnas con distintas ideologías religiosas, y cómo eso puede ser en ocasiones un debate interesante cuando hablamos temas sobre la eutanasia o el aborto. Sí. Y también distintas culturas o de distintas partes de la República. Baja California en general es una sociedad conservadora, tú lo debes saber muy bien, ya tienes muchos años en esta ciudad, en este estado, y también pues eso
cómo ir rompiendo, hacer un ejercicio disruptivo de todos esos valores, ¿no? Que en muchas ocasiones nos han formado la población mexicana en su mayoría, pues décadas atrás la mayor parte de la población era católica, cristiana, ¿no? Ahora pues ya hay incluso otras corrientes que llevan hacia el ateísmo y a otras líneas religiosas, y hay una mayor diversidad, ¿no? De esta libertad de un ejercicio ideológico, de pensamiento y religión. Pero eso también es un reto para que las sociedades pues puedan generar una unidad, ¿no? Y poder trabajar de cara a las responsabilidades que tenemos, pero desde diferentes pensamientos, desde diferentes saberes. Entonces, la empatía me parece a mí que es un ingrediente necesario en la docencia para que podamos realizar estos ejercicios de cohesión en los salones de clases, claro, y que pueda ser exitoso, que puedan asimilar estas nuevas ideas y saberes. Y también justo cuando empezaste a hablar del tema del machismo, yo iba hacia no solamente la sociedad mexicana es racista, también tenemos todos estos estereotipos, este anclaje, ¿no? Que en muchas ocasiones es empírico, y una de las razones por las que yo decido ser abogada y especializarme en derechos humanos, ahora en migración y en estos temas, es porque yo quise romper con muchos esquemas que aprendí de generación en generación, o desde mi familia, ¿no? Y desde este nicho familiar, donde observaba aspectos que sabía que no deberían ser así, porque no eran justos para el tratamiento que se brindaba a las hijas respecto de los hijos, o las esposas respecto de los esposos, y siempre lo vi con cierto, que eso es algo que fui aprendiendo. Cuando a lo mejor no tenía esta formación, lo veía desde la ira, desde el enojo, ¿no? Desde la impotencia. Pero cuando vas creciendo y desarrollando estas herramientas de conocimiento, sabes que puedes abonar a que otras generaciones puedan romper con estos paradigmas y poder hacer cambios reales, ¿no? Claro. Y también ahora, como profesora, pues también es un ejercicio donde puedes formar, ¿no? No solamente la maternidad, sino también en la docencia se puede realizar esta misión, ¿no? No, y me encanta todo el impacto que creas, porque muchas veces pensamos que los investigadores, los que son parte de la academia formal, no solamente los que damos alguna asignatura en alguna universidad, están allá alejados de la sociedad, y a lo mejor están buscando la solución, el hilo negro para algo que no es tangible. Pero yo visualizo, y desde que empecé a ver tus trabajos y tus reconocimientos internacionales en derechos humanos, los veía muy aterrizados al contexto social en el que estamos, y creo que eso es algo que a mí me atrae mucho de todo tu trabajo, porque no nos deja así como que el contexto de la migración en África e Italia, ¿no? O sea, como que órale, qué padre, qué profundo, pero se aterrizó a un tema de migración de aquí. Yo soy parte de familias migrantes. La razón por la que yo estoy aquí en Tijuana es porque mi familia estaba en Estados Unidos y queríamos estar cerca de ellos. Yo voy a tener dentro de las invitadas a una sobrina que estudió en Harvard, pero es porque migró a Estados Unidos. Entonces hay un contexto en el que muchos mexicanos, yo no sé si todos, tenemos algún familiar en Estados Unidos. Entonces ya tenemos esa visión de que somos un país de personas que emigran, pero ahora estamos siendo también un país de personas que reciben. Ya no son solamente tránsito, estamos recibiendo migrantes que vienen a quedarse, y creo que también la educación es un motor para acercarnos más hacia esa realidad en la que ya estamos, y estamos todavía en una desviación entre las conductas, valores, hábitos que deberíamos tener como sociedad para lo que realmente requiere nuestro contexto de personas que están habitando, de sus culturas que traen sus ideologías y sus pensamientos. Y por eso creo que aprovecho para decirte que me da mucho gusto que tus enfoques académicos de investigación sean aterrizados a esta realidad. Y yo creo que para mi audiencia es necesario también reconocer que la educación sí produce ciertos beneficios pues económicos,
para el individuo debería ser, o incluso lo estábamos discutiendo en el episodio anterior con la doctora que nos acompañó de CETIS, que debería ser como un resultado natural, que el que más se prepara más resultados tenga. Pero no solamente eso, sino también como sociedad, como conjunto de habitantes de una parte del país o incluso de todo el país, la educación debería producir un mejor nivel de vida, pero no solamente para el individuo que estudia, sino también para los que se impactan con esos resultados de su educación. No sé si estés de acuerdo en esa parte. Totalmente de acuerdo, porque si no sería un ejercicio nada más unidireccional y egocéntrico, ¿no? El crecer para uno mismo, el aprender para uno mismo, ¿no? Sin compartir. Séneca decía que realmente un vaso, una luz que ilumina, pues realmente no es, el cerebro no es un vaso para llenar, sino para brindar, ¿no? Como una luz que ilumina, ¿no? Entonces, eso para mí hace mucho sentido porque, como te digo, mi compromiso es querer regresar a pues lo que la sociedad me ha brindado a través de la educación gratuita que he tenido en todos estos años y poder retribuir. Por ejemplo, un tema justo de lo que estabas comentando que actualmente estoy tratando de desarrollar es sobre la integración de las personas migrantes. ¿Cómo podemos hacer que las personas migrantes se integren de forma jurídica, social, cultural, económica? Y en Baja California tenemos un fenómeno muy interesante de la población haitiana, tenemos un Little Haití aquí en la ciudad y distintos académicos han venido a investigar y estudiar qué está sucediendo para que sí se logre esta integración y porque otros flujos migratorios de otras diásporas como por ejemplo a lo mejor la venezolana o la africana no se han podido integrar de forma tan importante, ¿no? Como lo ha hecho la población haitiana, y eso es en lo que estoy trabajando ahora. Ahorita estamos haciendo un libro sobre migración y discriminación en la frontera norte de México. Eso es lo que pretendo publicar ya el próximo año. Wow. Y es un libro que no solamente yo soy la coordinadora, pero hay detrás un trabajo de más de 18 investigadores de UNAM, de COLEF, de UABC, del Instituto de Investigaciones Sociales de Mexicali, en UABC, que queremos dar una perspectiva de frontera. Hace 2 semanas fui invitada por la Universidad de Boston a impartir una conferencia sobre migración, pero lo que me llama la atención de eso es que cuando yo menciono que soy una investigadora de migración y que está en Tijuana, los otros investigadores que estaban, uno en España, otro en otras partes del mundo, se sienten muy interesados de escuchar lo que tenemos que decir sobre la migración tijuanense, ¿no? Entonces, sí, eso me llenó de profunda alegría porque pues, la investigación que estamos realizando es relevante y la idea es poder pues buscar, como te decía, remedios para que las condiciones mejoren desde el derecho y encontrar razones por las que existen un universo de normas, pero que en muchos casos no son efectivas. Hoy en día existe el mayor número de derechos humanos reconocidos que jamás han existido en la historia, pero curiosamente en estos tiempos es cuando más se vulneran. Claro. ¿Cuáles son esas razones de esa realidad, ¿no? Sí. En el mundo hay más derechos que nunca y se violan más que nunca. Sí. Entonces, desde el derecho tenemos que buscar esas soluciones que nos permitan entender qué está fallando, ¿no? En ese sentido. Rox, yo creo que no quiero dejar la oportunidad de preguntarte. Yo sé que un investigador tiene un propósito que es identificar un problema y desglosar partes de sus causas y he escuchado mucho que ese es el enfoque, pero me imagino que a estas alturas, con todos los progresos que has hecho, con tu propia experiencia de vida, con tus avances en tus logros académicos, ¿cuál sería tu llamado a la acción? O sea, si yo te pusiera aquí no la varita mágica, pero a lo mejor a las autoridades, a los docentes que somos parte de a lo mejor de los que influenciamos la educación en el país, incluso a los propios alumnos que quizás tengamos, ¿cuál es tu llamado a la acción en tus líneas de investigación como para integrar estas sociedades de las que ahora estamos formando? Yo creo que un aspecto vital es poder ser ciudadanos y ciudadanas mayormente interesados en estos temas y no solamente tener un interés pasivo, sino involucrarnos. Por ejemplo,
he observado que un aspecto importante que he podido yo desplegar para no convertirme en esta élite de investigación que está detrás de un escritorio de cristal estudiando la migración mientras las personas están sufriendo allá afuera, ¿no? Las personas migrantes desplazadas, forzosas, etcétera, niñas y niños migrantes, por ejemplo, es involucrarme con la sociedad civil. Entonces he buscado ir a la casa del migrante, a la casa de niños migrantes, a la casa de mujeres migrantes, Madre Asunta, Arcoiris, que es una organización para la población migrante LGBT en el estado, Espacio Migrante, por ejemplo, hace un par de meses impartí un curso de oratoria a personas migrantes, y tú dirás, ¿para qué necesitan oratoria en esas condiciones? Pero me invitaron y capacité alrededor de 70 migrantes, que algunos de ellos fueron seleccionados para acudir al Congreso Estatal en Mexicali, en el primer Parlamento Migrante en la historia del continente. Wow. Y eso pasó en Mexicali, y ¿cuántas personas supieron de esto, por ejemplo? Sí. ¿No? El hecho de que podamos transitar desde la intención hacia la acción, es decir, involucrarnos en actividades que puedan hacer un cambio, un impacto, eso nos aleja desde esta realidad en la que estamos muchas veces, en esta esfera de confort, de privilegios, por qué no decirlo, y salir a la realidad y poder hacer o realizar acciones que sí puedan motivar cambios. Entonces, no solamente es escribir libros, sino ir a la acción o a estas estaciones migratorias o a las casas migratorias, ver a las personas migrantes y entender cómo suceden estos fenómenos, y entonces ahí poder reflexionar desde la doctrina, desde la ley, desde todos estos elementos y fuentes de conocimiento, para poder llevar estas ideas a las autoridades. También ese es otro aspecto importante. La academia debe de buscar una alianza con las autoridades, con el gobierno, para que esto pueda generar un impacto. Yo lo que he observado es que hay una gran distancia, por ejemplo, entre la ley o las normas que existen y las políticas públicas estatales. He hecho algunas investigaciones sobre qué pasa con las normas, por lo que te decía, por qué no son efectivas las normas migratorias, por qué se violentan los derechos de las personas migrantes, y lo que observaba es que las instituciones como por ejemplo el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DIF estatal, en el caso de los niños migrantes, tienen ideas distintas de las normas que se tienen que aplicar y de los derechos que existen. Si no hay un criterio unificante en ese sentido, o no hay siquiera un conocimiento básico de qué derechos aplicar, pues entonces no estamos caminando hacia ningún lado. De acuerdo. Y eso yo creo que es una oportunidad importante para generar alianzas entre la sociedad civil y el gobierno y la academia. De acuerdo. Yo aquí voy a aprovechar para meter un poco de comercial, pero la verdad no es la intención, sino como que también creo que a lo mejor nuestra propia percepción de cómo la educación se da aquí en México, en temas así muy formales y estructurados a través de licenciaturas, maestrías y un doctorado, pues de repente previenen que ciertos actores de la sociedad que son migrantes, que son nuevos en nuestra sociedad, realmente puedan integrarse y crear un impacto en la fuerza laboral. Yo trabajo para empresas maquiladoras, y ahí lo que veo es que el migrante tiene la opción de o consigues un trabajo prácticamente de manufactura, de ensamble, de manual, pero no están abiertas las posiciones más altas. Yo viví en Panamá, y ahí el panameño tiene mucho la costumbre de recibir a los mexicanos, a los venezolanos, a extranjeros en posiciones de poder. Me imagino que ellos han sido un país que han tenido que pasar por muchas situaciones. En Tijuana, yo al menos observo que la mayoría de los que estamos en posiciones relevantes dentro de la industria somos mexicanos o estadounidenses, pero no se ve que los migrantes de El Salvador y de otros países los estemos integrando hacia allá. Y yo creo que una de las herramientas que la educación actual en México nos ofrece son certificar competencias laborales. Esa es una forma en la que en un corto tiempo, con un alto impacto y con una rápida implementación, puede mejorar la condición de vida de algunos migrantes. Y digo, no sé si se ha explorado el tema, pero a mí me parece que puede darse el caso de que ya no tengo que esperarme a estudiar toda una licenciatura, que yo para nada estoy en contra de estudiar, pero sí creo que existen elementos que pueden corregir de alguna manera ese tiempo que tarda un migrante entre lo que se integra
a lo mejor a una licenciatura, que ya hemos visto algunos haitianos que han egresado de las facultades o escuelas de UABC, pero también los que a lo mejor van llegando y necesitan rápidamente integrarse a un trabajo. ¿Qué opciones y alternativas existen dentro de las regulaciones mexicanas y dentro de nuestra realidad? ¿Qué tan realista va a ser que alguien se prepare, obtenga algún certificado de competencia laboral y realmente le demos el acceso al puesto al que le corresponde trabajar? Entonces creo que también son elementos claves dentro de nuestro sistema de regulaciones y de nuestro sistema de creencias, que como bien has dicho, necesitamos ser conscientes, atender el problema desde el conocimiento y también irlo a atender ya en políticas y acciones públicas que nos permitan que el tema progrese. Bueno, la verdad creo que el tiempo se nos ha acabado, pero estoy súper entusiasmado con escucharte, la pasión con la que manejas el tema. Yo de verdad creo que es algo envidiable. Yo no domino con tanta capacidad algún tema en el que me haya especializado, que tenga un impacto social tan alto, porque parece que tu conocimiento es también una causa, y como dices, tienes que frenar a lo mejor de repente el hecho de querer evangelizar a todo el mundo, porque hay un proceso también educativo en el que se van integrando nuevas ideas a la sociedad, pero me encanta escucharte y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, y no sé si quieras darnos alguna reflexión final acerca del tema de la educación en general o de tus trabajos que has realizado. No, pues nada más agradecerte esta invitación. Ha sido en verdad un honor para mí. Siempre cuando me realizan una invitación de este tipo, para mí es, además de el cariño y aprecio que te tengo, pues es un ejercicio de divulgación, y poder compartir lo que estamos haciendo es una oportunidad, ¿no? Una ventana para poder compartir esto que estamos realizando, que eso para mí es uno de los propósitos de trascender, lograr esta trascendencia pues de la investigación y la academia a través de poder compartirlo con la sociedad. Y felicitarte por este proyecto que estás emprendiendo. Gracias. Muy necesario en la región, y también como lo mencionas, y sé que estás convencido que la educación pues es ese motor para poder transformar nuestras vidas, nuestras realidades, no solamente desde una dimensión económica o personal, porque educar nos permite mejorarnos en muchos aspectos de nuestras esferas de vida, pero también la educación tiene que ser observada como ese vehículo para lograr cambios en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Roxy, y te lo agradezco muchísimo. No, gracias, al contrario. Gracias. Pues nos vemos la próxima semana. En nuestro siguiente capítulo tendremos a otro invitado, igual con mucha relevancia en su industria y en sus conocimientos. Muchas gracias.